Buenas tardes. El día de hoy, 18 de agosto, vamos a tener la clase número 15, que sería la clase de cierre de cuatrimestre de la asignatura Psicología del Desarrollo Infantil. Mi cámara no está activada, no sé por qué no la puedo, la aplicación de videoconferencia Telmex no la detecta. Entonces voy a estar dando la clase pues sin la cámara, ¿no? Pero pues les voy a compartir la pantalla de una vez para que no esté tan o esté lo menos incómodo posible, ¿no? Entonces les comparto la pantalla para que empecemos a visualizar la presentación de PowerPoint, ¿no? En teoría pues ustedes ya deberían verla ahí. Eh, Como les decía, pues es el cierre de cuatrimestre. A lo largo del cuatri estuvimos revisando varias cosas importantes, varios temas acerca de, pues, cómo es el proceso del desarrollo infantil, ¿no? Pero el desarrollo infantil como un subtema de lo que sería pues, el ciclo de vida, ¿no? La teoría de pues, el desarrollo de la vida en general, desde que uno nace hasta que muere. Entonces, bueno, pues esto sería un poco ir dando como ciertos repasos, ¿no? Acuérdense bueno, no la revisamos en clases pasadas, pero creo que esta pirámide de Paul Waltz, pues resume perfectamente eso de lo que les estoy hablando, ¿no? De cómo se desarrollan, digamos, las etapas del ciclo de vida, ¿no? Al menos veámoslo primero como procesos sistemáticos de cambio y estabilidad en las personas, como formas también en las que las personas, pues bueno, cambian. Ay, ahí está. Cómo las personas cambian desde que nacen, conforme van madurando, hasta, digamos, la adultez, ¿no? O sea, todo este nivel uno, pues implica tanto lo biológico como lo cultural, pero desde una perspectiva evolutiva, ¿no? Luego tendríamos, pues pensémoslo como una forma, ¿no? En que las personas cambien desde su concepción hasta la madurez, pero que al final estas etapas de desarrollo pues, son un constructo social que se aproxima a una cierta realidad, ¿no? En el caso del desarrollo infantil, pues también es un constructo social que si bien tiene sus matices biológicos innegables, pues, al final de cuentas es una construcción social, ¿no? ¿Qué significa eso? Bueno, pues que el desarrollo psicológico no está digamos, eh, limitado por una secuencia de etapas inalterables, sino que es más bien un proceso dinámico, ¿no? Donde, digamos, estos diferentes factores, tanto los biológicos, psicológicos o los históricos contextuales, pues bueno, nos dan una idea de que puede ser más dinámico de lo que parecería este proceso de desarrollo, ¿no? Dichos factores pues también están presentes en cada una de las secciones del individuo, no solamente de los niños, ¿no? Y pues pensémoslo también finalmente como pues estos factores que están presentes en cada una de las acciones, pues representa una especie de multidireccionalidad en los trayectos de vida, ¿no? Aquí pues él nos plantea 5 niveles, pero al final tampoco son secuenciales, ¿no? O sea, si bien está lo biológico o lo cultural y el dinamismo que pueda existir, ¿no? Pues esta multidireccionalidad que pueda llegar a tener, ¿no? Al final pues están todos conjugados en el desarrollo individual, ¿no?
Entonces, bueno, sí, y en ese mismo sentido, pues pensemos también en cuántos tipos, digamos, de desarrollo infantil cuáles son las etapas, ¿no? Este sería desde la perspectiva de Papalia. O sea, aquí ya llevamos dos autores, ¿no? Este autor propone al menos estas 5, que sería el desarrollo prenatal desde la concepción hasta el nacimiento. Luego estaría la infancia, que es del nacimiento a los 3 años. La niñez temprana, de los 3 a los 6. Y la niñez media, de los 6 a los 11. Y finalmente la adolescencia, de los 11 a los 20. Hay quienes dicen que es de los 12 a los 20, o bueno, ahí hay como variaciones de 1 o 2 años. Pero al final de cuentas, pues bueno, digamos que el consenso es similar, ¿no? Entonces, si pensamos el estudio del desarrollo, no solo infantil, sino si lo vemos más como en general al desarrollo humano, pues al final de cuentas es una ciencia que tiene al menos estas 3 características: la psicología general, la psicología del desarrollo y la psicología cognitiva. Bueno, esto creo que iba un poquito antes, pero bueno, los enfoques clásicos. Aquí, pues, por ejemplo, tenemos el biológico, el psicodinámico, conductista, cognoscitivo y humanista existencial. Y dentro de estos 5, pues, 2 de las teorías que se han vuelto más famosas dentro del desarrollo, pues es la de Piaget y la de Vygotsky, ¿no? Pero en general, pues la psicología del desarrollo es el estudio de los organismos vivos, ¿no? Por eso está aquí este enfoque biológico, ¿no? Que es desde su concepción, como veíamos en la diapositiva pasada, desde su concepción, pues bueno, en este caso sería hasta la adultez, ¿no? Entonces, es el desarrollo como campo de estudio, pues también implica un estudio científico. Por eso les ponía aquí esta parte de que es vista como una ciencia, ¿no? Porque entra en el campo científico en la medida que considera los cambios intraindividuales del comportamiento de un organismo, ¿no? O sea, es una ciencia que estudia los cambios intraindividuales de un organismo y de los sistemas o procesos que subyacen a ese organismo, ¿no? Que en este caso, pues sería, por ejemplo, pues el niño, ¿no? Entonces, esos cambios, pues son los que interesan, ¿no? La psicología del desarrollo del ciclo de vida explora las dimensiones biológicas. También exploraría en ese sentido, pues, las cognitivas, como les decía, las emocionales también, sociales y, desde luego, motivacionales dentro del desarrollo individual, ¿no? Es decir, el campo del desarrollo también mantiene un enfoque de investigación en los sistemas ecológicos, en el contexto y cómo impacta en el desarrollo, ¿no? Y por contexto o campos o sistemas ecológicos entendamos la familia, el hogar, los vecindarios o pensémoslo incluso los compañeros, ¿no? De los pares con los que conviven en la escuela, o en este caso pues podría ser también en las guarderías o en los propios espacios de convivencia con otros pares, ¿no? Entonces, como les decía, pues bueno, dentro del campo psicodinámico y cognoscitivo, pues es donde puede entrar ya estos principales teorías del desarrollo humano, ¿no? Como les decía, por un lado Jean Piaget y por el otro Lev Vygotsky. Jean Piaget propuso al menos, digamos,
dentro de su teoría, pues bueno, estos cuatro grandes aportes, ¿no? Sería el estudio sensorio-motor, ¿no? Estas etapas, ¿no? También el estudio preoperacional, ¿no? El niño preoperacional, el comportamiento preoperacional y finalmente las operaciones concretas y las operaciones formales. Entonces, esta propuesta, al menos estas dos, ¿no? Pero desde luego, en el caso de Piaget, pues está en torno a la creación del conocimiento, ¿no? A una propuesta que se consolida en una sociedad donde pues los principales soportes epistemológicos eran justamente, como les decía en la diapositiva pasada, pues el constructivismo, ¿no? ¿Qué más? Dentro de esos aportes, pues como les decía, en estas etapas y en el estudio de estas etapas es como logra evidenciarse la existencia de un conjunto de estructuras, ¿no? Estas estructuras por medio de las cuales el ser humano interpretará el mundo, ¿no? Ya sea dentro de lo sensorio-motor, lo preoperacional o de operaciones concretas o formales, ¿no? Mientras que del lado de Vygotsky, pues bueno, tenemos estos grandes aportes relacionados con el desarrollo sociocognitivo de la primera infancia, sobre todo en este caso del desarrollo infantil, también la aparición del lenguaje y la comunicación, y finalmente una construcción del propio lenguaje, pero es el lenguaje escrito, que eso también es otro gran aporte dentro de la teoría de Vygotsky, ¿no? Y finalmente, pues bueno, el estudio del pensamiento y el lenguaje, que es un poco lo que les venía diciendo anteriormente, ¿no? Aquí Vygotsky, pues bueno, él ya considera el contexto histórico sociocultural y su impacto en el individuo. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde ya podríamos ver aquí pues unos ejemplos, ¿no? De las tareas piagetianas utilizadas para estudiar la construcción del pensamiento operatorio. Acuérdense, pues es de la teoría de Piaget, ¿no? La clasificación, la inclusión de clases y la seriación formaron tres de las tareas principales que consolidaron la perspectiva piagetiana. En la tarea de clasificación, pues tenemos aquí una especie de tabla, de recuadro, donde hay 3 triángulos, 2 círculos y 3 rectángulos en color azul, ¿no? Entonces la tarea indica, bueno, solicita que se indique qué color y qué forma tiene el objeto que falta para completar la matriz, ¿no? Entonces, al final, esto es una especie de matriz, ¿no? En el periodo de las operaciones concretas, las niñas y los niños pueden clasificar objetos atendiendo simultáneamente a 2 dimensiones. Entonces, esta es a la conclusión que se llegó acerca de la tarea de clasificación, ¿no? En la tarea de inclusión de clases, pues bueno, tenemos aquí estos aparentes flores, ¿no? Del lado izquierdo y del lado derecho otro ramillete. La tarea solicita que se diga, en este grupo hay más tulipanes o más flores, ¿no? Y se resolvió que en esta tarea, pues en el periodo de las operaciones concretas, los niños y las niñas sí diferencian el conjunto y los subconjuntos, ¿no? O sea, por un lado, del lado izquierdo hay un conjunto y del otro un subconjunto, ¿no? Y finalmente la tarea de seriación, donde tenemos una línea elongada azul, una más pequeña, una igual hasta el final, otra un poco más grande y finalmente una pequeña. Entonces la tarea solicita
ordenar estas varillas de la más corta a la más larga. A partir de la investigación con este tipo de tarea de seriaciones, se concluyó que en el periodo de las operaciones concretas, el niño o la niña puede ordenar una serie de elementos por su longitud o su tamaño. Ya avanzando en la etapa de la conservación y la edad, pues bueno, esta es una de las tareas, estas son algunas de las tareas que se implementaron para estudiar el desarrollo de la conservación en los niños. Esta tabla fue elaborada por Basta, Haidt y Miller en el 92, pero sigue muy vigente en la actualidad, ¿no? La primera nos dice que la conservación indica la cantidad de líquido, debe indicar la cantidad de líquido, ¿no? Y se espera que los niños de 7 a 8 años resuelvan la incógnita de que si hay la misma cantidad de líquido en el recipiente A del lado izquierdo o en el recipiente derecho, o si uno tiene más que el otro, ¿no? O sea, que indiquen si estos dos son iguales o uno tiene más que el otro. Es en el estado inicial, ¿no? Luego pasando a la transformación, silencio el micrófono, bueno. Como les decía, para la tarea de conservación de cantidad de líquido, la siguiente etapa sería la transformación, donde se le solicita al niño que a la vista se invierta el contenido del recipiente A en B. Entonces, esta tarea, pues desde luego también implica una especie de cambio en su percepción acerca de la cantidad de líquido y cómo pues, se transformaría en la medida que se vierte en un recipiente más grande, ¿no? Y finalmente, en el estado final, la tarea implica que preguntarle si el niño considera que existe la misma cantidad de líquido en A y B o si uno tiene más que el otro, pero esta vez tendría que indicar por qué piensa eso, ¿no? O sea, pasamos del estado inicial donde solamente se le pregunta si cree que tienen la misma cantidad de líquido al estado final, donde ya tiene que argumentar por qué piensa eso. En la cantidad de bolas, que es otra tarea de conservación, en niños de 7 a 8 años igual, pues bueno, aquí el estado inicial implica preguntarles si consideran que existe la misma cantidad de bolas en A y en A apóstrofe, o uno tiene más que el otro, ¿no? Entonces, esto es una tarea un poco similar a la de la cantidad de líquido, ¿no? En cuanto a el estado inicial y si perciben el estado de conservación, ¿no? Luego, en la tarea de transformación está el recipiente A, el recipiente A con apóstrofe y el recipiente B. La solicitud indica que a la vista del niño o la niña se vierte el contenido de A apóstrofe en B. Entonces se le pregunta si considera pues que A tiene la misma cantidad que B, ahora que el recipiente de A apóstrofe fue vaciado en un recipiente mayor que es el de B, ¿no?
Y finalmente en el estado, pues ahora sí que final, se solicita que responda si hay la misma cantidad de bolas en A o B, si uno tiene más que el otro, pero que argumente por qué piensa eso. El número de elementos sería otra tarea a tener en cuenta durante el desarrollo de la conservación. Aquí en el estado inicial se pregunta si tienen las dos filas el mismo número de monedas o una tiene más que la otra. En la tarea de transformación, aquí son a la vista del niño, se desplazan y separan las monedas de la fila inferior. Y en el estado final tienen las dos filas el mismo número de monedas, simplemente una tiene más que la otra y el niño tendría que argumentar si esto es así y por qué piensa que es así, ¿no? Pues aquí ya se hace una evidente separación que desde luego no implica que sean más o menos que las de la fila de arriba, ¿no? Pero bueno, esa es otra de las tareas. Y finalmente la conservación de la masa para niños igual de 7 y 8 años. Todas estas tareas son para niños de 7 a 8 años, donde el estado inicial solicita que responda si hay la misma cantidad de plastilina en cada bola o una tiene más que la otra. En la de transformación, a la vista del niño o la niña, se aplasta una bola y en el estado final se le cuestiona si considera que existe la misma cantidad de plastilina en cada bola o si una tiene más que la otra y que argumente su respuesta, ¿no? Que diga por qué considera que pasa eso. Y en el desarrollo físico y motor, pues bueno, aquí tenemos una tablita donde nos pone más o menos la secuencia, o sea, una aproximación a cómo tendría que ser desde los 0 meses hasta los 15 meses el desarrollo físico y motor, ¿no? Que implicaría el desarrollo prenatal, el desarrollo físico y el psicomotor. Como pueden ver, pues en los 0 meses está la postura fetal, al mes empieza a levantar el mentón, a los 2 meses ella levantaría el pecho, a los 3 meses podría sujetar objetos con sus manos o con sus pies, a los 4 meses podría ya sentarse con la ayuda y a los 5 meses sentarse en el regazo y sostener objetos, ¿no? A los 6 meses ya es capaz de estar sentado en una silla alta y coger los objetos que cuelgan. A los 7 meses ya es capaz de sentarse solo y a los 8 logrará estar de pie con ayuda. Acuérdense que estos son aproximados, ¿no? O sea, de los 0 a los 8 meses, estas etapas pueden ser aproximadas, tampoco es que si en los 8 meses no logra estar de pie, entonces hay alguna alteración, pero más adelante vamos a ver eso, ¿no? Luego a los 9 meses ya el niño es capaz de estar de pie y sujetarse. A los 10 gatea, a los 11 ya andaría en 2 pies con ayuda y a los 12 ponerse de pie pero agarrándose o sosteniéndose, ¿no? De alguna superficie o algún objeto que les funcione como una herramienta para ponerse de pie, ¿no? A los 13 meses trepar las escaleras, a los 14 logrará estar de pie solo y a los 15 logrará caminar o andar solo, ¿no? Entonces, como les reitero, acuérdense que esto es una aproximación. Pues al final de cuentas, el desarrollo psicológico en la infancia y su evaluación, pues tendría que ver también con esto, ¿no? De si algún niño no logra lo esperado dentro de los meses que se estipulan en diferentes teorías y en diferentes manuales, entonces se podría hablar de una evaluación del desarrollo psicomotor o psicológico
del niño, ¿no? Este es el modelo interactivo de los determinantes de desarrollo integral del niño. La figura la retomamos de Molina y colaboradores, que la diseñaron en el 2001, que no es más que una revisión sistemática sobre la eficacia de intervenciones para el desarrollo biopsicosocial de la niñez, una postura retomada también de Santiago, de las ediciones de Tierra Mía en Chile en el año 2002, ¿no? Este esquema pues pone, digamos, a la orilla o a los límites al Estado, y el Estado como proveedor de salud, de educación, trabajo, medio ambiente, justicia y saneamiento. Mientras que todo esto, pues bueno, al interior estaría la comunidad, ¿no? Y la accesibilidad o participación que se tenga dentro de la misma. Esto incluiría también valores, políticas, colaboración intersectorial y distribución de riquezas dentro de la comunidad, ¿no? O sea, es decir, el acceso a alguno de estos o la participación en alguno de estos, ¿no? O al interior estaría la familia como proveedora de salud, nutrición y como proveedora de la genética o la carga genética, y la atención al cuidado primario, ¿no? En el desarrollo integral del niño. Aquí se estaría evaluando el entorno social, la cohesión, los servicios, la calidad de los mismos y la cultura en donde se desarrolla. Todo esto pues atravesado por el ciclo de vida o por la teoría del ciclo de vida, que desde luego pues considera todos estos aspectos, ¿no? Ya cuando se habla de evaluar propiamente alguna de las alteraciones o retrasos en cuanto al desarrollo físico y motor, entonces ya estaríamos hablando de medidas más estandarizadas, ¿no? Que la antesala pues responde a alteraciones en el desarrollo infantil, ¿no? Alteraciones en el desarrollo motor, en el lenguaje, en la interacción personal, social y en lo cognitivo. La mayoría de las veces existen compromisos que afectan más de una función. En este caso, el niño tiene alteraciones, digamos, funcionales mixtas en su desarrollo. La evolución del lenguaje en el niño también sería una alteración en la evolución del lenguaje, pues sería un indicador, ¿no? Del pequeño niño con audición normal. El desarrollo del lenguaje es el mejor indicador de sus aptitudes cognitivas futuras. Finalmente, la adquisición y el empleo del lenguaje para el desarrollo del niño en varios dominios. Por ejemplo, para el desarrollo cognitivo y el desarrollo social. Entonces, algunas propuestas y modelos para el seguimiento y desarrollo estaría, por ejemplo, el tamizaje del desarrollo infantil, la vigilancia del desarrollo, la evaluación del desarrollo o el monitoreo o acompañamiento del desarrollo. Alguna de estas 4 herramientas serviría para darle seguimiento justamente a este tipo de desarrollo, pero considerándolo como un determinante que está relacionado también con el Estado, con la comunidad y con la familia. Y bueno, finalmente me gustaría que revisáramos un video para que tengamos un poquito más de claridad acerca de la teoría de Paul Baltes, que es una de las principales posturas dentro del desarrollo infantil, las alteraciones y el seguimiento que se le podría dar. El día de hoy hablaremos sobre el enfoque del desarrollo del ciclo vital de Paul Baltes. Empecemos hablando un poco sobre quién fue Paul B. Baltes. Él fue un psicólogo alemán
que se dedicó a establecer y promover la orientación del desarrollo humano a lo largo de la vida. También fue un teórico en el campo de la psicología del envejecimiento. Ha sido sin duda uno de los psicólogos del desarrollo más influyentes. A Paul B. Baltes se le atribuye el desarrollo de teorías sobre la esperanza de vida y la sabiduría. También la optimización selectiva con la teoría de la compensación y las teorías sobre el envejecimiento y el desarrollo exitosos. Ahora hablemos un poco más sobre el enfoque del desarrollo del ciclo vital. El enfoque del desarrollo del ciclo vital es un conjunto de 7 principios fundamentales en los que se resumen muchos conceptos acerca del desarrollo humano, desde el nacimiento hasta la vejez. Estos principios sirven como marco teórico muy aceptado para el estudio del desarrollo del ciclo vital del ser humano. Este enfoque del desarrollo del ciclo vital fue desarrollado por Paul Baltes y sus colegas desde la década de los 80. Veamos el primer principio. El primer principio nos dice que el desarrollo dura toda la vida. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que el desarrollo de un ser humano es un cambio que ocurre durante toda la vida. Y más que un solo cambio, son una serie de cambios que se van desarrollando en él desde que nace hasta su muerte. Cada etapa por la que atraviesa el ser humano recibe la influencia de lo que pasó antes de esa etapa y afectará a lo que venga después de esa etapa, es decir, a las siguientes etapas. Por ejemplo, si hablamos de la etapa de la niñez, vemos que ella está influida por todos los logros que se han alcanzado en la etapa anterior, en la infancia, en la que el niño ha aprendido a hablar, ha aprendido a movilizarse con destreza y ha aprendido muchas habilidades que luego en la niñez están en su plenitud. Y también esta etapa propia de la niñez va a afectar a la siguiente etapa, que es la pubertad. Todo lo que se logre desarrollar en la etapa de la niñez va a tener un impacto en cómo se va a desarrollar la etapa de la pubertad y así sucesivamente. Cada una de las etapas tiene características y valores únicos y ninguna etapa es más o menos importante que la otra. Todas son importantes ya que todas van a aportar algo en la vida del ser humano. El segundo principio nos dice que el desarrollo es multidimensional. ¿A qué se refiere esto? Esto quiere decir que el desarrollo del ser humano ocurre en muchas dimensiones que interactúan entre ellas. Algunos ejemplos de estas dimensiones son la dimensión biológica, entre la que está el desarrollo físico y la madurez de diferentes órganos, la dimensión psicológica que tiene que ver con la madurez de las habilidades cognitivas, por ejemplo, y la dimensión social que también tiene que ver con la afectividad y las relaciones interpersonales. Todas estas dimensiones interactúan en el desarrollo y cada dimensión se desenvuelve con ritmos distintos. Es importante tener en cuenta esto cuando estudiamos el desarrollo del ser humano. El tercer principio es que el desarrollo es multidireccional. Esto quiere decir que cuando una persona avanza en un área, puede perder en otra, a veces al mismo tiempo. No todas las dimensiones del desarrollo evolucionan de manera pareja. Los niños crecen por lo general en una dirección, tanto en estatura como en capacidades. Pero luego de manera paulatina el equilibrio sufre modificaciones. ¿Por qué? Porque en el caso de los adolescentes, su dimensión física o biológica va a desarrollarse más y ellos van a perder, por ejemplo, habilidades como aprender un idioma de manera fácil. Entonces, no todas las dimensiones van a evolucionar
o a desarrollarse de manera pareja. Otro ejemplo es que algunas capacidades como la de enriquecer el léxico aumentan durante toda la etapa adulta. Y en esta etapa otras habilidades disminuyen, como la habilidad para resolver problemas desconocidos, o incluso mientras se va desarrollando ese enriquecimiento del léxico, van disminuyendo algunas capacidades físicas del individuo en la etapa adulta. Cuando sucede esto, las personas buscan maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas, aprendiendo que algunas habilidades aumentan y disminuyen en cada etapa del desarrollo, y es por eso que se van enfocando en mejorar ciertas habilidades cuando es el momento. Por ejemplo, vemos mucho que los padres se preocupan porque sus hijos aprendan otros idiomas cuando son pequeños, porque saben que a esa edad es la mejor edad para poder adquirir un idioma extra. En otros casos también los inician en el mundo musical muy pequeños para que puedan adquirir esas habilidades antes de que crezcan y que se les haga más difícil. De esta manera, el ser humano ha aprendido a sacarle ventaja a esos picos de desarrollo en determinadas dimensiones. El cuarto principio es que la influencia relativa de la biología y la cultura cambia durante el ciclo vital. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la biología y la cultura influyen en el desarrollo. Eso es un hecho, pero el equilibrio entre estas influencias va cambiando durante todo el ciclo vital. Por ejemplo, las capacidades biológicas como la agudeza de los sentidos, el vigor y la coordinación muscular se van debilitando con los años. A medida que vamos creciendo, se van desarrollando y fortaleciendo, pero llegada a determinada edad, esto se va debilitando, especialmente después de la edad adulta. Mientras que las bases culturales como la educación, las relaciones y los entornos tecnológicos van aumentando y compensando el deterioro a medida que uno va envejeciendo, que uno va creciendo y que va perdiendo pues esas capacidades biológicas. Bueno, pues por hoy lo vamos a dejar ahí, porque las siguientes etapas pues ya serían etapas más de la adultez, ¿no? Recuerden que cualquier duda, pregunta o comentario que tengan al respecto, me pueden escribir en la plataforma o por el WhatsApp. Tienen pues ahora sí que el día de mañana y la siguiente semana, que sería de recuperación, para entregar todas las actividades que les faltan. Después, la semana de recuperación, pues ya no habrá El principio número oportunidad de reponerlas, ¿no? Por mi parte, sería todo. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.